Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo muy contenta de recibirlos en este ciclo de entrevistas a las personalidades más influyentes de Paraguay, un poco repasando lo que fue el año 2019, intercambiando ideas y proyectos, y obviamente queremos saber qué es lo que se viene para el año 2020. En esta ocasión nos vamos a encontrar con Benigno López, el ministro de Hacienda. En su currículum podemos destacar la dirección jurídica ejecutiva de la Itaipú Binacional, la presidencia del IPS, y desde el año 2018 este hombre, que es abogado con máster en la Universidad de Georgetown en Washington, es ministro de Hacienda. Conozcamos más la visión de uno de los hombres más influyentes de la economía del Paraguay. Bueno, ministro, muchas gracias por recibirnos. Muy amable. Un gusto estar contigo y en tu programa. Gracias. Bueno, venimos haciendo un repaso programa a programa sobre un poco la actualidad, la realidad de Paraguay. En mi caso, al venir de Argentina, bueno, hay ciertas cuestiones que miramos desde allá y muchas las admiramos y con muchas nos sentimos identificados. Entonces, me interesaba también charlar un poco de esto con usted. Pero en principio, si usted quiere contarme cómo viene siendo este tiempo de gestión y cuáles han sido los mayores desafíos y los mayores problemas que se encontraron cuando llegó a esta cartera. Te puedo decir que cuando asumimos el gobierno allá en agosto del 2018, veníamos de un cumplimiento, por decirte, muy bueno en cuanto a las metas macrofiscales y financieras, de un crecimiento promedio los últimos 15 años de alrededor del 4,5-5%, y las expectativas son la de continuar en esa senda, razón por la cual el presidente tuvo la visión de sentar sus bases en una política de fuerte fortalecimiento institucional, construir sobre lo que funciona y empezar a mirar las reformas estructurales que son necesarias para dar un paso en calidad hacia adelante. Esa fue la consigna y el trabajo que nos dio a la cartera de Hacienda, y en eso nosotros seguimos una política que ha sido exitosa en Paraguay en los últimos 15 años, donde se ha mantenido un fisco responsable que gasta de acuerdo a lo que ingresa, y un banco central independiente que maneja correctamente la política monetaria, que control de la inflación y la regulación y la supervisión del sistema financiero. Además de eso, unos años antes se había resuelto invertir fuertemente en obras públicas. Razones había para eso. Nosotros tenemos un déficit importante. Paraguay en los últimos 15 años pasó de una economía de 8.000 millones de dólares a una economía de 40.000 millones de dólares. Pero la infraestructura no acompañó ese crecimiento, razón por la cual hace 5 o 6 años empezamos a construir e invertir financiado con deuda. Salimos a los mercados internacionales, empezamos a diseñar productos nuevos como la asociación público-privada o la ley de proyecto llave en mano, que también nos tocó a nosotros cerrar los 2 primeros proyectos de esa naturaleza. Y así seguir construyendo y ganando credibilidad. Seguimos saliendo a los mercados internacionales, de ser en aquel tiempo también un país con default selectivo. Hoy somos casi grado de inversión y creo que vamos a llegar a eso en los próximos años. Y esa es toda la base por la cual estuvimos enfocados en la economía. Y mirando la película, tenemos una buena película y tenemos un buen futuro en función a las políticas de transformación. Estamos trabajando fuertemente en la reforma de la educación, en la reforma de la salud pública, en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, en la lucha contra la informalidad, fortalecimiento de nuestras aduanas y de nuestras fronteras. Pero mirando la foto, nos tocó un año complicado, ¿verdad? Nos tocó un año complicado. Sí, que en esto también es interesante hablar porque, bueno, yo siempre trato de hacer este contraste con mi país, y cuando yo cuento de Paraguay para allá y digo, dicen, y bueno, tienen un año complicado, y cuando hablamos de números, para Argentina es irrisorio lo que sucede, pero bueno, contextualizando puntualmente aquí, ¿qué es lo que ustedes presienten o que fue sucediendo durante este año, para cerrar a lo mejor no los números que ustedes piensan óptimos, y cómo piensan revertir esta situación para el año que viene? Así mismo como decís, esa descripción que tenés, al comienzo del año empezamos a sentir fuertemente efectos del clima. Habríamos tenido una sequía muy grande.
que afectó no solo a la agricultura, sino también afectó a la producción de energía, pues los ríos empezaron a no producir la energía que estábamos acostumbrados. El mercado internacional tuvo una bajón de los precios de los commodities. La Argentina y el Brasil no terminaban de arreglarse, es más, se empezaron a complicar aún más, lo que complicaba el negocio fronterizo, el negocio del comercio. Teníamos nosotros muchos argentinos que venían al Paraguay y que dejaron de venir. Y la cuestión internacional también complicó de manera preocupante los mercados y los precios, la situación de Estados Unidos y China, la cuestión de Europa. Entonces todo nos empezó a afectar de una manera muy fuerte, ¿verdad? Y cuando parecía que pasó la sequía, vino la inundación y afectó también a otro producto importante nuestro, que es la ganadería. Y nos dimos cuenta que a pesar del éxito y de la fortaleza que tenemos, también seguimos siendo muy afectados por las cuestiones climatológicas, ¿verdad? Hacia mediados del año lanzamos un plan anticíclico. Seguíamos sosteniendo que nuestras finanzas seguían siendo sólidas y de hecho se ha comprobado la resistencia de la economía, porque fue realmente un año muy duro. Nosotros no recordamos un año así, tal vez el 2002, con la cuestión argentina que afectó, y ahí teníamos una relación directa en el sistema financiero, ¿verdad? Pero no recordamos un año tan duro con tantos efectos externos que nos hayan afectado. Entonces dependía de nosotros, qué podíamos hacer nosotros para pasar del bache que teníamos en el primer semestre a una situación de mayor confort. Lanzamos un plan anticíclico dentro de las herramientas que tiene el Estado. Apostamos fuertemente a la inversión pública. Dictamos normas que facilitaban la reestructuración de deudas del sector financiero, del sector agrícola ganadero. Establecimos un kit social de fortalecimiento a aquellas regiones o programas que tenían un fuerte impacto en la inundación en aquel momento. Y que ahí, como para saber un poquito cómo fue que nos pasó muy parecido hace un tiempo, ¿qué fue lo que el Estado decidió allí implementar como para poder colaborar con aquellos que habían sido damnificados y poder inyectar un poco Generamos paquetes sociales de asistencia a ciertos sectores importantes, que dio alguna tranquilidad en una situación muy difícil para ellos. La inundación fue dura, pero nadie esperaba que vuelva otra vez la bajante del río tan rápido. Hoy tenemos un problema, el río está muy bajo a niveles históricos también. O sea que se nos complicó mucho la película, por decirte de una manera, pero a partir de ese plan que ideamos y que lanzamos a finales de junio, empezamos a ver lo que yo le suelo llamar brotes verdes en nuestra economía. Un julio un poco mejor, ya no en números negativos. Nuestro primer semestre cerramos con una caída del 2,5%, una caída enorme, ¿verdad? En agosto se vio también una recuperación tímida. Septiembre ya se vieron arbolitos verdes, como lo solemos llamar nosotros, y esperamos que repunte la economía con ese plan. Generamos también expectativas importantes en el sector privado con esa fortaleza que tratamos de dar las inversiones públicas. De ahí de haber tenido un primer semestre de una baja ejecución presupuestaria, los ministerios encargados de la obra pública tuvieron ejecuciones superiores históricamente, y eso de alguna manera apuntaló lo que estamos viendo como una recuperación. Seguramente no creceremos en los niveles que estamos acostumbrados, pero sí tuvimos la suerte de tener una fortaleza suficiente y una buena comunicación con el Congreso, que nos permitió también poner a prueba nuestra ley de responsabilidad fiscal, que la hemos cumplido los últimos 6 años, y que habla que nosotros no podemos tener un déficit superior al 1,5%. Pero ante la caída de los ingresos que afectaron a la economía y con la idea de seguir invirtiendo en obras públicas, pudimos conseguir en 3 semanas que el Congreso nos apruebe pasar el tope dentro de la ley. Sí. Entonces, sí, que se está debatiendo, ¿no? Ahora, en estos días, ¿cómo fue esa...? Salió bastante bien, ¿verdad? Pudimos explicar, y la mayoría del Congreso entendió que era necesario para anclar las expectativas. Son apenas 2 meses, pero si íbamos a ser estrictos con la ley y no teníamos este tope,
elevado y vamos a tener que parar todos los proyectos de inversión. Sí. El año 2019 fue un año crítico para el país. Según el Banco Central, la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 0,2%, la más baja desde el año 2012. Sin embargo, gracias a las políticas implementadas hace más de 15 años, Paraguay sigue siendo una de las economías con más fortalezas de la región y con mayor proyección de crecimiento a futuro, posicionando de esta manera al territorio como el más prometedor para las inversiones extranjeras. Tal es así que en los últimos días, Benigno López cerró una de las colocaciones de bonos internacionales más importantes de los últimos tiempos. El 2020 comenzó con una gran inversión en infraestructura de obras necesarias para el país y las perspectivas para el año son positivas. Más allá de esto, las autoridades reconocen que el país sigue deficitario en temas transversales como la salud, la educación y la mejora del gasto público, que debe aún trasladarse a los sectores más vulnerables y experimentar así mejores condiciones de competitividad para Paraguay en el futuro. En este gobierno hemos hecho esa inversión, la bioceánica, que va a ser una suerte, salvando las diferencias, una suerte de un nuevo canal de Panamá que va a unir los dos océanos. Sí, que entre otras cosas hablábamos también sobre este proyecto tan impactante y fuerte que hay con el tema, por ejemplo, de la ruta bioceánica, que da la sensación de que se inyectaría al Paraguay, sobre todo a la zona del Chaco, otro movimiento, ¿no? Otra posición ante el mundo. El Chaco es casi 2/3 partes de nuestro territorio, ¿verdad? Y ha estado mucho tiempo sin inversiones importantes. En este gobierno hemos hecho esa inversión, la bioceánica, que va a ser una suerte, salvando las diferencias, una suerte de un nuevo canal de Panamá que va a unir los dos océanos de manera eficiente y que va a permitir una salida eficiente de los productos paraguayos. Nosotros somos un país mediterráneo y tenemos que usar todos los mecanismos que podemos para poder hacer llegar nuestros productos de manera más eficiente. La bioceánica va a ser un elemento importantísimo para eso, pero lo fundamental también ahí, que es uno de los proyectos emblemáticos que pudimos cerrar, que se empezó en el gobierno anterior, es un proyecto llave en mano. Paraguayos como yo fueron a los mercados internacionales, consiguieron un financiamiento adecuado, interesaron a otras empresas, o sea, de mucho tamaño, de mucho porte, lo que habla de que es atractivo el país, entonces nos están mirando aún mejor afuera, ¿verdad? Y meses después cerramos la primera asociación público-privada de la duplicación de la ruta 2 y 7, que es la ruta que nos une con Brasil, que es una ruta histórica que hace 40 años tenía el mismo tamaño y la economía creció muchas veces más de lo que se había previsto, ¿verdad? Y ya era hora de poder darle esa inversión. Son inversiones sumadas cerca de $1.000 millones y se están viendo inversiones que antes no se veían en Paraguay. Sí, eso cuénteme, porque yo llegué aquí a Paraguay, estoy muy sorprendida por muchas cosas. ¿Cómo es que Paraguay de repente empezó a convertirse en un punto tan tentador para las inversiones? Yo creo que desde el 2003 en adelante se tomaron más decisiones responsables, más acuerdos integrados entre la sociedad y los políticos, que permitieron sentar una base para lo que hoy se ve como exitoso. No éramos tan diferentes a la región en el 2003, teníamos todavía la economía muy politizada, tuvimos unos años difíciles, salíamos de una crisis financiera, estábamos con una pobreza por encima del 50%, nuestra relación deuda-PIB estaba también por arriba del 50%. Nuestra clase media era prácticamente inexistente. Y en estos 15 años es como que se dio un salto importante con aquellas reformas de aquellos tiempos, donde con un nuevo pacto fiscal que, aunque parezca paradójico, dio resultados. Se bajaron los impuestos y se recaudó mucho más. ¿Cómo es eso? Porque ese es otro tema, ministro. En Argentina la carga fiscal ahoga, aprieta y lamentablemente para algunos sectores es frustrante y lleva directamente al fracaso. ¿Cómo es que Paraguay puede tener la carga impositiva que tiene? Uno pensaría que la recaudación puede verse afectada, por lo tanto la inversión que el Estado puede hacer hacia afuera
¿Cómo es que se maneja eso aquí? ¿Cómo es que Mira, eso pasa de esa forma? Y tuvimos esa visión de aquellos, del ministro Borda de aquel momento, de aplicar esa teoría de bajar impuestos y recaudar más, en razón de que siempre fuimos un país informal. Nosotros tenemos una relación con la informalidad que tiene 500 años. Nuestro ADN está de alguna manera confundido todavía con eso. Entonces con esa reforma todos prefirieron ser formales a ser informales. Bien. Y hubo un cambio importante. Estamos en un camino correcto, yo creo, no es suficiente, porque si bien tuvimos ese impacto importante en la recaudación, una parte de la ecuación no la hemos cumplido, que es el desafío que tenemos ahora en el que estamos trabajando, en el mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público para seguir siendo competitivos, para seguir atrayendo capital con nuestras tasas impositivas bajas y nuestro régimen laboral bastante simple, ¿verdad? Yo creo que fue importante ese acuerdo, creo que fue importante también que sentó las bases para cambiar la forma de hacer las cosas. Hoy es impensable no tener una persona altamente calificada en el Banco Central ni en su directorio. El equipo del Ministerio de Hacienda es realmente fantástico, la gente está sumamente comprometida acá. Yo tengo casi 30 años en el sector público y pocas veces vi tanto compromiso como veo en los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Entonces eso fue creando como una cultura que nadie quiere perder. O sea, que nosotros creemos que lo macro está de alguna manera incorporado ya en nuestra relación diaria como sociedad y tenemos que enfocarnos a otros desafíos que no son menos importantes. Que yo suelo decir que si queremos seguir en esta senda, si queremos seguir creciendo, dependemos de nosotros mismos. En este momento que vos estás por Asunción vas a ver que se está hablando mucho del presupuesto. Y el desafío número uno es tener un presupuesto equilibrado que nos permita a nosotros seguir siendo responsables del área fiscal y incentivar las inversiones. Creo que estamos logrando eso. Y también mirando los números macro, vos podés ver una moneda con dos caras y ves esa cara que es muy buena, que es realmente una envidia. Yo que me toca a mí ir a colocar los bonos, a hablar con los inversores, es realmente impactante lo que piensan de Paraguay. Piensan mejor inclusive que nosotros mismos en nuestro país. De ahí es que vienen a invertir sin mucho problema y siguen viniendo y están viniendo inversores ya de mucho porte, ¿verdad? Pero mirando al otro lado de la moneda tenemos que reconocer que somos todavía ineficientes en el gasto público, que tenemos un desafío importante en el capital humano. Si queremos aumentar el consumo, tenemos que aumentar la productividad y para eso tenemos que cambiar la educación. Si uno mira esos números, son duros, son que realmente te dan la motivación para hacer algo, para cambiar. Y ahí estamos trabajando en una asociación, por decirte de una manera, con la sociedad civil, tratando de desarrollar una hoja de ruta para la educación del siglo XXI, incorporar las tecnologías. Hoy sabemos que todo va a cambiar y que va a cambiar muy rápido, pero no sabemos qué va a venir y tenemos que educar y preparar a nuestros chicos para el desafío del mañana, ¿verdad? Y ese es un desafío que ha tomado el presidente muy seriamente, razón por la cual esperamos a fin del 2020 cerrar una hoja de ruta, poner a consideración del Congreso y que sea una política para aprovechar los últimos 15, 20 años de nuestro bono demográfico, que es fundamental para la educación que se viene y para que sigamos siendo productivos. También estamos en un ambicioso proyecto de agenda digital. Nosotros, si bien en infraestructura estamos muy atrasados, si quisiéramos invertir todo lo que la gente necesita y reclama, necesitaríamos 25 mil millones de dólares más o menos que no tenemos. Y hablamos igual, de que de salario, de ruta, no, de infraestructura. De inversión, infraestructura. Solo infraestructura. Rutas, aeropuertos, puertos, sí. La hidrovía. Tenemos ahora varios interesados en explotarla, en hacer una asociación pública o privada, aeropuertos de calidad. Son inversiones importantes, el sistema de agua, sistema eléctrico. Nosotros tenemos la producción más grande de energía del mundo, pues no la podemos usar porque no podemos distribuir, no podemos transmitir. Y estamos trabajando en todo eso. ¿Y eso que es fruto digo, las cosas estas no pasan de un día a otro, ¿no? Hay años y años y años, no sé, de desidia, desinterés, de prestar atención a otras cosas.
porque también es algo que uno de afuera escucha, cuando viene acá también, un poco lo charla con la gente sobre las virtudes de Paraguay, pero cuando por ahí nos metemos un poco, no ya tanto en lo macro, sino un poco más en el día a día y en lo que pasa, esto también se habla. Y ese es el desafío, porque como te estaba diciendo, lo macro yo creo que está consolidado como algo que nadie va a venir a macanear con lo macro, o sea, se va a respetar siempre este diseño. Y tenemos que enfocarnos más en los micros, más en la institucionalidad, más en la gente, en tratar de darle lo que ellos reclaman, ¿verdad? Que es mejores servicios públicos. Este éxito también nos genera el nuevo desafío, ¿verdad? Como antes no teníamos clase media, el paraguayo era bastante conformista, ¿verdad? Pero como duplicamos la clase media, el paraguayo que salió de la clase media aún sigue siendo vulnerable, pero ya entiende que hay otra cosa en el mundo. Es como cuando saliste de las cavernas. Vos ya viste otra cosa, entonces, y querés más y querés mejores servicios. Y ese es el desafío que si no nos damos cuenta que está acá en la puerta de nuestras casas, seguramente vamos a pasar una oportunidad importante de poder empezar a resolver esos problemas micro, y eso empieza con la educación. Si no tenemos una buena educación, no vamos a tener un buen trabajo y no vamos a tener un buen salario. Que la salud y la educación son fundamentales y estamos trabajando en eso. Obviamente eso va a requerir más recursos y vamos a tener que primero hacer una gran cirugía interna en el Estado para que el gasto sea más eficiente. Este es el primer año del llamado presupuesto por resultados, donde se va a medir justamente cómo cada entidad cumple su función misional, qué cantidad de recursos dedica a eso y qué cantidad de recursos dedica a otra cosa. Y seguramente a partir del 2021 ya vamos a empezar a tener datos suficientes para ir cambiando esa dinámica y tratar de enfocar los recursos tributarios en el beneficio del ciudadano paraguayo que paga sus impuestos. Ahí estamos trabajando en el sistema de pensiones, una modificación oportuna del sistema que ya sabemos que va a ser deficiente en el tiempo, va a ahorrar mucho dolor y mucho dinero, ¿verdad? No se va ni siquiera a sentir si la podemos presentar antes de que empiecen los problemas. Una reforma en el organigrama y en la ley de servicio civil que estamos trabajando va a permitir que aprovechemos el bono demográfico, que en los próximos 15 años también más del 45% de la fuerza pública actual va a ir saliendo por jubilación, ya sea en el sector público, en el sector docente, y la idea es incorporar los nuevos funcionarios dentro de un nuevo esquema donde se va a priorizar las capacidades, las aptitudes, las habilidades. Si usted me tuviera que enumerar los errores que puede haber cometido la Argentina o dónde usted ve que a lo mejor se podría haber ido por otros caminos o qué caminos tomaría en función de lo que está pasando hoy con la inflación en los números que está, con nuestro dólar, con nuestra economía, con nuestras pocas inversiones, ¿cuál es el problema que usted ve en la Argentina que principalmente puede identificar? Yo no quiero ser irrespetuoso con la Argentina, ¿verdad? No soy nadie para dar lecciones ni recomendaciones de qué deben hacer. Sí puedo decir que es un país que tiene todo, ¿verdad? Nosotros miramos la Argentina y vemos que tiene todo para mejorar. Y lo que tal vez falta es mayor entendimiento social y democrático para apuntar lo que nosotros hicimos hace 15 años, ¿verdad? Ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos en ciertos temas y que eso no se cambió más y que eso se respetó siempre. Yo hice mi carrera en el Banco Central y yo creo que de todas las tesis que hay, la tesis que más funciona es la de tener un Banco Central independiente. Y yo creo que a eso se puede apuntar en un pacto diferente en el manejo económico. Yo, que tengo relaciones con muchos argentinos, sé que tienen una calidad impresionante técnicamente hablando, personalmente hablando, humanamente hablando. O sea, ustedes mismos van a encontrar la solución dentro de un acuerdo armonioso de dónde queremos, ¿verdad? No podemos seguir repitiendo las discusiones de siempre que escuchamos, ¿verdad? Que parece que no se termina de salir si van a tener o no un banco independiente, un banco central, qué van a hacer con la deuda, cómo van a financiar el desarrollo del país. Y la biblioteca da todas la teoría y el papel aguanta todo, pero lo fundamental es encontrar un pacto, un acuerdo. Sí, yo recién lo escuchaba que usted decía que aquí se llegó a un acuerdo de ciertas políticas económicas, que venga, quien esté, se respeta a rajatabla. En la Argentina yo pensaba ya, según el color político y las gestiones, bueno, da la sensación que llegan y pisotean todo lo que hizo lo anterior y arrancamos de cero y volvemos y ese es un error que también solemos cometer, porque cada vez menos
en Paraguay, generalmente pareciera que cada uno, no voy a hablar de la Argentina, voy a hablar de nosotros, cada uno de nosotros llegamos a un lugar, a un puesto, a un cargo y creemos que tenemos la iluminación divina y lo único que sabemos somos nosotros y todo lo que se hizo atrás está mal, entonces vos empezás de cero, entonces no avanzás, hace como un reset, cada 5 años empieza todo de nuevo. Eso pudimos llegar a un acuerdo importante y como ejemplo, nomás para ver, en el 2008 el Partido Colorado pierde las elecciones después de 60 años y viene el presidente Lugo, que era, por decir, de tendencia izquierda, por decir algo, y su ministro de Hacienda fue el mismo ministro que estuvo en el gobierno anterior, al comienzo del gobierno Colorado, que siguió con las mismas políticas que él había diseñado en el 2003. Entonces, desde el punto de vista económico, hubo una continuidad y el Banco Central siguió manteniendo su independencia, se respetaron. En el gobierno del presidente Lugo se respetó por primera vez un presidente del Banco Central terminó su mandato. Yo miré que en la Argentina el Banco Central tiene 59 años, tiene 59 presidentes, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros la primera vez que en la época democrática un presidente del Banco Central tuvo un presidente. Y el siguiente gobierno repitió, el Banco Central tuvo un presidente, ¿verdad? Entonces son señales que se dan de cumplimiento de la institucionalidad, ¿verdad? Los miembros del directorio del Banco Central, por darte el mismo ejemplo, que es hoy considerado una de las instituciones más creíbles de Paraguay, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, empezaron a terminar su mandato. No se les cambiaba porque el presidente de turno no los quería o porque había un problema interno, salvo que se haya mal desempeño. Entonces son pequeñas cosas que van construyendo, entonces se va armando una memoria y la gente que viene sabe que el que estaba atrás era bueno y no quiere quedar en un nivel inferior, entonces trata de ir continuando las medidas. Al presidente Lugo se lo cambia por un juicio político al final del mandato. Viene un presidente de diferentes signos otra vez y las políticas macroeconómicas no cambian. Claro, nunca dudaron de que las decisiones eran las correctas. Ese gobierno, el gobierno liberal, se preparó para las elecciones tratando de ganar. El Partido Colorado recupera el poder después de 5 años. Viene un equipo económico que tampoco cambia, sino que y tuvimos la fortaleza de que cada uno fue tratando de incorporar mejores prácticas. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en adelante? Más que estamos cerrando este año, lo que viene para el 2020 para Paraguay. Nosotros pensamos a nivel de Estado de que estamos cerrando un año de los más difíciles de la era democrática. Desde el punto de vista económico nos golpeó todo lo que te podía venir mal vino. Generalmente siempre había alguna estrella que andaba por ahí que nos salvaba. Este año no vino ninguna. Por eso yo creo que depende de nosotros. Estamos recuperando, repuntando la economía. No vamos a crecer como antes, pero esperamos tampoco no terminar un año recesivo, que va a ser un gran paso. Y vamos a tener un año mejor, anclado en las inversiones públicas, en la continuación de los proyectos de la asociación pública-privada, llave en mano. Vamos a seguir teniendo inversiones importantes. Yo creo, hace poco se anunció una inversión privada de más de $800 millones en Paraguay. Mucha gente está mirando Paraguay para venir a tratar de invertir y entender qué es lo que hicimos nosotros de diferente, ¿verdad? Y lo único que hicimos fue entender que hay que tener políticas públicas más estables y tratar de, a nivel futbolístico, poner al jugador en su lugar correcto y las cosas pueden funcionar. Muy bien. Ministro, muchas gracias por habernos recibido aquí. Un placer. Gracias. Muchas gracias a vos. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista que plantea diversos e interesantes debates. Mientras tanto, te recuerdo que podés seguirnos en nuestras redes @AmericaTVPY. Nos vemos muy pronto, nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros a solas.